Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Holocausto, a la inauguración de la exposición Mujeres al frente de la violencia masiva alrededor del mundo. Muy buenos días, licenciada Lourdes Ovalle, representante de la vicepresidenta de Guatemala, licenciada Floridalma Hernández, representante de la vicepresidenta de Guatemala, honorable señora Anael Bonsusán, cónsul, embajada de Israel, señora María José Rivas, directora de Educación y Proyectos del Museo del Holocausto, señor Marco González, director de Yahadi Nunum, honorables señores integrantes de diferentes cuerpos diplomáticos, señor Hugo Nelson Rodríguez, embajador de El Salvador, señor Eric Gerardo Ulate, embajada de Costa Rica, señora Flor de María Díaz, representante de la Embajada de México, señora Irene Piedrasanta, directora de Editorial Piedrasanta, señora Rita Villanueva, amigos del museo e invitados especiales. Nos es grato recibirlos hoy en el acto de inauguración de la exposición internacional Mujeres al frente de la violencia masiva alrededor del mundo. En este momento vamos a escuchar las palabras de bienvenida por nuestra directora de Educación y Proyectos, María José Rivas. Gracias, Damaris. Buenos días, queridos amigos y amigas del Museo del Holocausto. Una vez más, abriendo nuestras puertas, recibiéndolos y teniendo el propósito de educar, de sensibilizar, con una exposición que lleva un título fuerte cuando lo leemos: Exposición Mujeres al frente de la violencia masiva alrededor del mundo. Y este título nos hace pensar en la participación de la mujer, de la que se habla poco, pero la mujer también la vemos en las guerras en primera línea. Y hoy no estamos lejos de verlo, hoy estamos siendo testigos de eso. Así que la exposición que hoy presentamos a ustedes, tenemos el objetivo y la esperanza de que les permita acercarse al impacto que tiene una guerra en la vida de una mujer. Esto queremos nosotros que les permita a ustedes ver, entender y aprender sobre estos temas que son difíciles de abordar. La dinámica y en los procesos globales, las guerras y los conflictos armados siguen siendo un problema para toda la humanidad. ¿Y quién se preocupa de la cuestión humana? ¿Quién nos habla de esto? Por ello, la exposición que presentamos hoy, les pedimos a ustedes que se permitan encontrar en las voces de estas mujeres que se encontraron involucradas en estos conflictos, sus diferentes testimonios los conmuevan y los hagan reflexionar, porque ellas se han visto y se han visto sumadas a la fuerza en defensa armada, en inminentes asaltos sufridos a su integridad, así como diferentes manifestaciones de formas de dominación que atentaron en contra de su vida. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién les pone atención? Así, a través de sus rostros y testimonios de los diferentes grupos culturales, nosotros estamos convencidos de que podemos generar espacios para la reintegración, el reasentamiento en la reconstrucción posterior a los conflictos y conllevar, por tanto, a procesos de empoderamiento, pero un sano empoderamiento de la mujer para que tenga y pueda tomar decisiones sobre lo que vive en una sociedad donde las guerras solo suceden como suceden. Y también para que transformemos la historia a una forma positiva, con una conciencia y con una inclusión para todos. Que los testimonios de las mujeres no se queden atrás y que hoy seamos voz de aquellas que en la actualidad están sufriendo estos procesos. Así pues, convencidos de esto, les agradezco que nos acompañen esta mañana y que en este día 8 de marzo nosotros también demos un grano de arena, un paso hacia adelante para la transformación del papel de la mujer en las sociedades. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, María José. En este momento vamos a escuchar palabras por Anael Ben-Susan, cónsul de Israel en Guatemala. Gracias. Daniela, Karina, Romy, Carmel, Shiri, Arbel, Liri, Agam, Noah, Amit, Naama, Doron, Eden, Emily. Hermanas, ¿dónde están? ¿Están juntas en este infierno de cárcel subterránea? ¿O están completamente solas y pensando que el mundo entero las ha olvidado? Nunca las he conocido, pero las extraño. Nunca las he conocido, pero siento como si las conocería. Sobre todo, siento que podría haber sido yo en este momento, sentada, esposada, exactamente donde están ustedes. Podría haber sido yo porque yo misma soy mujer. Hace 153 días podría haber sido yo despertándome al sonido de las cohetes antes de ser disparada con balas, violada mientras aún gritaba, quemada mientras aún estaba viva, mi cuerpo mutilado y profanado para que no quedara nada, ni siquiera para enterrar, como lo ocurrió a Yasmín, Kim, Doreen y otras 400 mujeres más. Podría haber sido yo, pero también podría haber sido usted. Porque las estadísticas son aterradoras. Estudios muestran que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual en su vida. Estos números no son solo estadísticas, representan las experiencias vividas de nuestras madres, hijas, hermanas y amigas. Detrás de cada número hay una historia de dolor, trauma y vidas destrozadas. Es un problema global que trasciende fronteras, culturas y antecedentes socioeconómicos. Está arraigado en dinámicas de poder desiguales, normas de género tergiversadas y actitudes destructivas de pretensión de derecho y control. El impacto de la violencia sexual se extiende mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Se extiende por familias, comunidades y generaciones, dejando cicatrices que quizás nunca sanen por completo. Además, no podemos ignorar la horrible realidad de la violencia sexual siendo utilizada como arma en tiempos de guerra. Como ha sido ampliamente documentado, el Holocausto se erige como un testimonio horrible de las profundidades de la depravación humana. Entre las atrocidades infligidas a víctimas inocentes, la violencia sexual fue trágicamente prevalente. Mujeres y niñas enfrentaron un sufrimiento inimaginable, siendo objeto de abuso sexual, violación y degradación en los guetos, campos de concentración y otros sitios de persecución nazi. La masacre del 7 de octubre demuestra que los pogromos del Holocausto no pertenecen a la historia antigua. El uso sistemático de la violación y brutalidad sexual de terroristas de Hamas contra mujeres israelíes hace 5 meses sumió el conflicto en una nueva dimensión de horror. Debemos condenar tales actos atroces de manera inequívoca e incriminar a los responsables. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, también deben responsabilizar a los perpetradores por sus acciones
y llamar a esto lo que realmente es: crímenes contra la humanidad. Deben designar explícitamente y oficialmente a Hamás por lo que son: un grupo terrorista yihadista que promueve una agenda exterminadora. Cuanto más dudosos seamos con nuestras palabras, más complacientes nos volvemos. Cuanto más complacientes nos volvemos, más cómplices nos volvemos. Pero cuanto más francos seamos, seremos más propensos a crear cambios. Tan lamentable como sea, el caso de los crímenes sexuales que ocurrieron en Israel recientemente no es aislado. Como se nos recordará a lo largo de la exposición de hoy, en conflictos alrededor del mundo, las mujeres y las niñas son deliberadamente blanco de violencia sexual como táctica de terror y dominación. Esto no solo inflige daño físico y psicológico inmediato, sino que también desgarra el tejido de las comunidades, dejando heridas que perduran después de que el conflicto haya terminado. Es imperativo que abordemos este tema con empatía y apoyo para los sobrevivientes. Debemos crear espacios de solidaridad donde los sobrevivientes se sientan seguros y apoyados y comiencen el camino hacia la cicatrización. Pero sobre todo, no podemos permitirnos quedarnos en silencio o ser indiferentes ante tal sufrimiento. Debemos permanecer unidos como aliados, defensores y agentes de cambio. Hablen por las que no pueden hacerlo. Hablen por Daniela, Karina, Romy, Carmel, Shiri, Arbel, Liri, Agam, Noah, Amit, Naama, Doron, Eden y Emily. Digan sus nombres, cuenten sus historias, sean sus voces hasta que regresen a casa. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento, palabras por la licenciada Lourdes Ovalle, representante de la vicepresidenta de Guatemala. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Hago propio el vocativo de la maestra de ceremonias. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con todos ustedes, trasladándoles un saludo afectuoso de parte de la señora vicepresidenta de la República de Guatemala, doctora Karin Herrera, quien por circunstancias de agenda no pudo acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, reconoce importante realizar este tipo de actividades para continuar sensibilizando y concientizando a todas las mujeres para que en los espacios en donde nos encontremos continuemos con la lucha de dignificarnos y evitar de esta manera flagelos como los que el día de hoy podemos observar y en estas fotografías, y muchas más acciones de violencia que perjudican nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestro país. La guerra es otro de los escenarios en los que el papel de las mujeres queda invisibilizado, pese a ser tan protagonistas como los hombres y sufrir las consecuencias. Han tenido una participación en distintos aspectos como enfermeras, madres, hijas, cuidadoras, combatientes activas. Las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Normalmente,
Las mujeres en tiempo de guerra forman parte de la población civil, aunque al igual que hombres y niños pueden ser víctimas de tortura, ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, violencia sexual, desplazamiento o reclutamiento forzado. Ellas además tienen que velar por la alimentación y la supervivencia de las familias. En esta fecha tan especial como lo es el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se reivindica la lucha diaria de las mujeres por la igualdad, esta conmemoración es el resultado de una serie de hechos históricos en los cuales mujeres alrededor del mundo se han visto envueltas en sucesos donde protestaron por sus derechos. Por lo tanto, este día se conmemora y funciona como reflexión para incidir y continuar trabajando por la eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos. En suma, todavía hace falta mucho para liberarnos de los prejuicios y reconocer el verdadero potencial de las niñas y mujeres en muchos aspectos de la vida en la sociedad. Las mujeres tenemos cada vez más acceso a alguna educación superior y entre ellas estamos las que elegimos profundizar nuestros conocimientos en la ciencia, en donde no existen roles predeterminados según género, identidad sexual o el origen étnico. Las mujeres podemos y debemos luchar por el rol que deseamos para sentirnos plenas y para sumar en cada espacio en donde tenemos una intervención para mejorar el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a dar inicio al espacio del conversatorio, por eso es importante a continuación la presentación de la mesa principal por María José Rivas. Para presentar la exposición vamos a escuchar de primera mano a mi director, el señor Marco González, a quien invito por favor que suba a la mesa principal, y a la señora Rita Villanueva, quien es fotógrafa y quien nos acompañó durante el viaje de investigación, y ella retrató y tomó maravillosas fotografías de las mujeres que vamos a ver en la exhibición. Antes, agradecer a Nael, a Lourdes, por sus profundos y maravillosos palabras que nos compartieron en esta mañana. Han tocado nuestro corazón y creemos profundamente que como mujeres debemos de asumir este propósito, ¿verdad? De seguir luchando y dándole voz a quienes no pueden hacerlo. Así que dejo en el uso de la palabra a Marco González y a Rita Villanueva. Muchas gracias, María José. Primero que nada, quiero agradecer por las palabras, licenciado Valle, que es muy importante para nosotros contar con su presencia. Y me es difícil poder tomar la palabra después de escuchar el discurso de la señora cónsul de Israel, algo que viene del corazón y que nos damos cuenta, de la misma forma en que hemos trabajado de lo que sucedió en el Holocausto hace 80 años, que lamentablemente la historia continúa a repetirse hoy en día, en estos momentos. Y es importante justamente que no olvidemos a estas mujeres que de alguna forma u otra están sufriendo. Muchas gracias por esas palabras, realmente me llegaron al corazón. Y quiero decirles que están presentes en nuestros pensamientos, en todo caso en el mío. Muchas gracias. Y pues para mí es un honor poder compartir esta mesa. Yo le digo a Rita, vamos a hablar como que estuviéramos en casa, tomarnos una copita de vino. A Rita la conozco desde hace varios años y es un orgullo como guatemalteco saber que una mujer fotógrafa guatemalteca ha participado para
fotografiar, colectar las pruebas de estos asesinatos masivos en Europa del Este contra mujeres, hombres, niños judíos y también como contra mujeres, hombres y niños gitanos. Es un trabajo arduo y difícil y es increíble pensar que alguien de Guatemala estuve viajando en esos pueblecitos en Europa del Este colectando esta información y que luego viene a Guatemala y nos ayuda también para trabajar aquí en Guatemala. Así es que primero, Rita, me gustaría que tú te presentaras un poquito y que nos hablaras un poco de tu trabajo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como mujer y como guatemalteca? Primero quiero sumarme a ti para agradecerle sus palabras a la cónsul de Israel, porque realmente me tocó el alma, como creo que nos tocó el alma a todos los de aquí. Gracias. Muy buenos días, soy Rita Villanueva, fotógrafa, retratista por esencia, pero mi llamada llegó de alguna manera cuando Yahad me busca. Mi llamada llegó para hacer documental en mi vida y pues soy fotógrafa profesional, pero de documento, de hacer historia, de contar historias para que las cosas no pasen otra vez, ser ejemplo. ¿Esta fue tu primera experiencia para documentar? No, fue tu segunda. Yo venía documentando ya misiones en diferentes partes del mundo, en Colombia, en el Amazonas, en India, pero eran misiones más médicas, que siempre me encantó poder participar, no solo como fotógrafa, sino que también como parte del grupo, del team. Entonces hacía todo, hacía intérprete, enfermera, ayudaba en sala de operaciones y al mismo tiempo documentaba todo esto. Pero eso como que la vida me lo dio para estar lista, pero cuando Yahad me busca. Gracias, Rita. Y justamente cuando Yahad, esta organización que ha documentado lo que a continuación veremos en esta exposición temporal, cuando Yahad te busca y te dice, Rita, ¿quieres venir a Ucrania, a Polonia y trabajar con nosotros? ¿Cómo fue esa experiencia documentando justamente estos testimonios de los que vieron estos crímenes en Europa del Este? O sea, inmediatamente dije, sí, estoy ahí mañana, pero quería ir preparada. Entonces busqué información por todas partes y me leí, vi, me preparé. Primera guerra, Segunda guerra, historias. Y todo lo que hice y me preparé y todo lo me sirvió como un documento personal, pero cuando me encontré frente al testigo ya fue otra cosa. ¿Tienes algún testimonio en particular que te gustaría compartir con nosotros que te quedó marcado en la memoria? Tengo muchos, pero no solamente era la fotografía, sino mis hijas en ese tiempo tenían 17 años y recuerdo una de las fotos que está en la exposición, recuerdo la historia de ella que estaba comentando y para mí fue una historia muy impactante porque ella cuenta, en el momento que cuenta yo estoy tratando de lograr hacer la mejor foto, que eso no era lo importante, era bueno porque va a quedar en el registro, pero la historia me impactó porque esa testigo que era mayor, cuando tenía 17 años, recuerda, ella cuenta con sus manos, con sus ojos, con su cuerpo, cómo se mueve, cuenta cómo ella vio cuando estaba fusilando y la gente cayó a la fosa y una niña cayó detrás junto con la gente y en la noche se sale de la fosa viva y ellos, la familia de ellos la ayudan. O sea, una sobreviviente esa fue una historia para mí muy importante y la compartí con mis hijas de lejos y yo creo que eso
es importante compartir porque va cambiando las generaciones, hace que los jóvenes le importen. Es importante hacer que nos importe a nosotros, pero sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que vienen y les tiene que importar para cambiar este mundo. Bueno, luego de hacer este trabajo documentando lo que sucedió durante el Holocausto, estos fusilamientos masivos contra judíos en Europa del Este, que es un trabajo de colectar testimonios de testigos de los que vieron, porque lamentablemente hubieron muy pocos sobrevivientes de las fosas comunes. Pero luego tú vas a Macedonia con el equipo y es un trabajo similar, pero que involucra no a los testigos, pero sobre todo a los sobrevivientes de lo que fue el genocidio de los gitanos. ¿Cómo fue esta experiencia contigo? Fue intensa porque yo no sabía que iba a pasar, no tenía expectativas de qué iba a pasar, y la verdad encontrarme dentro de la comunidad y poder lograr, porque no es solo ir y uno llega y están ahí, sino que uno tiene que hacer contacto humano con ellos para que ellos nos den a nosotros su historia. Entonces, la experiencia con Yahad me ha dado eso, tratar de tocar a la gente primero para poder lograr las historias. Y lo de los gitanos es bastante triste también porque no mucha gente sabe que ellos fueron marginados y perseguidos. O sea, algo personalmente que yo pude constatar cuando fui la primera vez en Rumania, justamente con el equipo de gitanos, de rumanís, para documentar estos crímenes, me di cuenta que hasta hoy en día esas comunidades son marginadas, como tú dices, sí, y son aparte. ¿Y recuerdas alguna experiencia justamente que tuviste de ver cómo estas comunidades hoy en día viven aún en estos países? Bueno, la verdad, entre lo bueno de lo malo, entre todo ello, ellos se ayudan dentro de ellos, se aman. Fue muy fácil porque es gente muy cálida, y mi experiencia personal es que sentí mucha empatía con los gitanos en especial. Me sentí en casa pues con ellos, no me sentí marginado, todo lo contrario, bienvenida. ¿Y alguna historia en particular que tú recuerdas y que quisieras compartir con nosotros sobre este viaje en Macedonia? Bueno, íbamos casa por casa, tocando puertas. Si nos abrían, nos querían contar su historia o no. Pero la experiencia personal fue bella en Macedonia porque la gente nos abría las casas fácilmente. El equipo de Yahad es muy amigable, aparte que es muy profesional. Logramos hacer un buen team. Gracias. Yo quiero decir, cuando vean la exposición, para quienes lo han visto, que es la segunda vez que se presenta en Guatemala, está ahora mismo una versión en inglés en la Universidad de Dallas. Ha estado también en New York, en el consulado y en varias ciudades europeas, pero la idea de hacer esta exposición era justamente poder expresar a través de los testimonios de las mujeres cómo ellas son las primeras víctimas cuando hay un genocidio o una violencia masiva. Yo siempre digo, el Holocausto es un hecho histórico particular y no se debe decir, no, todo fue lo mismo, todos son genocidios. No, cada crimen de masa, cada guerra, cada genocidio es particular en el tiempo, en la geografía y en las circunstancias políticas. Y la idea de esta exposición es justamente exponer los testimonios de las mujeres como víctimas de todos estos conflictos. Hay un testimonio que a mí me gustaría que lo mostráramos en algún momento en la exposición, que es de esta niña que llegaron a secuestrar a sus padres. Ella vivía en 1 de julio, creo yo. Es una zona roja de Guatemala. Y ella quiso hacer la entrevista en su casa y ella cuenta cómo a los 9 años llegaron a secuestrar a buscar a sus padres y cómo ella fue violada. Y cuenta,
me impactó porque los detalles que ella dio, hasta cuando ella cae en el colchón y todas las monedas de un bote caen encima de la cama, y recuerda cómo sonaban las monedas, cómo se movían cuando ella estaba en ese momento terrible. Y eso me dejó a mí para siempre marcado. Sí, Eso es una de las experiencias. Yo lo entiendo. ¿Y tú podrías decir que traspasando esta experiencia de Europa del Este a Guatemala, tú encuentras estos paralelos de violencia contra las mujeres? ¿O no? ¿Cómo tú entiendes esto? Pues esto está pasando en todo el mundo. Lo único que creo que tenemos que hacer es compartirlo y hacerlo presente. Esto no pasó, sino que esto pasa, está pasando. Y si no hay un lugar donde gente que le importa se junta para poder hablar de esto, no vamos a llegar a ninguna parte. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy para poder decir esto, para poder hablar de esto, para que esto no pase más y para que me escuchen, porque la gente no quiere escuchar y es bueno compartir. Muchas gracias, Rita. Pues yo creo que esto nos ha dado a todos no solamente un mensaje de lo que es este trabajo, pero también cómo a través de tu arte, tu talento como fotógrafa puedes justamente hacer un cambio en la sociedad. Te agradezco por haber aceptado de trabajar con nosotros. Yo la que agradece soy yo por haber tenido una experiencia con ustedes aquí en Guatemala, estar aquí hoy con ustedes, poder compartirlo y compartirlo siempre. Gracias, Rita. Y me gustaría, pues, Rita ha aceptado que se abran unas preguntas del público, por favor, para que continuemos este conversatorio si entre alguien quiere todos. preguntar algo. Así es que si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, por favor. Aquí tenemos a alguien. Si quieres, yo comparto mi micrófono. Muchas gracias, Rita, por tu trabajo. Realmente creo que es verdaderamente importante. Es un trabajo muy duro. Y personalmente, cuando me invitaron, María José, muchas gracias a este día, a este momento. Desde que vi la convocatoria acerca de qué era la exposición, a mí me movió profundamente. También agradezco las palabras de la cónsul de Israel. Creo que sí nos tocaron profundamente a todos. Y por lo mismo, la pregunta quizás que tengo es, ¿cómo ves que nosotros podemos visualizar más estos temas? ¿Cómo podemos hacer para promover esto en nuestra cultura, que es un tema tan complicado, tan difícil y tan controversial? Bueno, yo creo que la educación es la base fundamental de todo. Y creo que en este recinto, Yahad ha logrado tener comunicación con la Ministerio de Educación, y ahora es una esperanza, pues yo lo veo como una esperanza que ahora en las escuelas se pueda estudiar esto, se pueda dar a conocer para que los niños desde niños sepan lo que pasó o lo que ha pasado, para que entiendan lo que está pasando ahora, para que entiendan lo que no debe pasar después. Muchas gracias. Yo soy Flor de María y vengo de la Embajada de México representando a mi embajador Romeo Ruiz Sarmento, que les manda un saludo y un reconocimiento por el trabajo. Y en este sentido que quiero reconocer el trabajo de Rita, y yo como comentario diría que es precisamente con acciones como las de ustedes, con arte, con representaciones gráficas, testimonios, que se visibilizan situaciones injustas y desiguales, especialmente para las mujeres, y que estas acciones son muy importantes para crear conciencia, pues a nivel general, de una situación que sucede en todo el mundo, y que esperamos que con su trabajo y el trabajo de muchos como ustedes tengamos un mundo más justo
y más equitativo y con mayor igualdad para las mujeres. Gracias. Yo quiero agregar algo a esto. Creo que todos podemos hacerlo personalmente, cada uno en su propia casa. O sea, comenzar en casa, la educación, para poder cambiarlo, tenemos que comenzar por nosotros, por nuestras casas, por nuestras familias, nuestros hijos. Gracias Rita, especialmente por este testimonio que das. Yo estuve presente, bueno, mi nombre es Irene Piedrasanta, publicamos y trabajamos aquí con Yahad y Nunum en publicaciones en esa área y en educación también. Estuve presente en la primera vez que se abrió esta exposición. Sí. Y si algo a mí me llama muchísimo la atención es por qué a lo largo de los años, Segunda Guerra Mundial, pero después, pero ahora en Israel, pero ahora con nosotros todo el enfrentamiento armado. Es decir, no importa en qué años, no importa también la geografía. Exacto. Porque aquí, si es la misma exposición que yo vi, vamos a ver estos crímenes masivos en muchas partes del mundo, en Medio Oriente, los vimos nosotros en los 36 años del conflicto armado, se vio en la Segunda Guerra Mundial. O sea que no importa la geografía, no importa la época, ¿por qué las mujeres son tan vulnerables? ¿Por qué las mujeres son sujetos de estos crímenes masivos? Tú, desde tu experiencia, pues todo lo que has aprendido al trabajar en esto, ¿qué tienen las mujeres? ¿Por qué las mujeres son tan vulnerables y son sujetos de tanto crimen masivo? En realidad, ¿por qué? No sé, pero creo en esencia que la mujer es la base fundamental de la familia y obviamente tocan lo más importante, que cuando entran a un hogar, la mujer es la madre, la que protege. Pues yo lo siento así, lo vi así. Los crímenes me cuesta mucho, como tú decías, cuesta mucho decirlo con palabras, porque uno no quiere hablar de cosas tristes, pero las mujeres son las que son violadas, las que sufren, las que ven a sus esposos muertos, a sus hijos muertos, las que los entierran, y ellas son las que después tienen que seguir adelante. O sea, la mujer es la base de la familia. Es así como yo lo veo. No sé. Yo primero que nada, yo pienso que Rita tiene razón en el sentido de que destruyendo el pilar de la familia, que es la mujer, pues allí la utilizan como un crimen de guerra en realidad. Y segundo, la experiencia que yo he vivido no solamente es destruir esta base fundamental de la sociedad, que es la familia, y la base de la familia, que es la mujer, pero también en el sentido que las mujeres son utilizadas, reutilizadas, vamos a decir, por estos criminales cada vez que hay este tipo de conflicto. Actualmente la organización trabaja con el gobierno de Ucrania para documentar lo que está sucediendo hoy en día con la invasión rusa, y volvemos a encontrar el mismo fenómeno. Las tropas rusas llegan a los pueblos, los hombres la mayoría de veces son fusilados inmediatamente o llevados, cuando son personalidades interesantes, para tortura, y las mujeres las dejan allí, pero son abusadas. Entonces es esa arma de guerra que utilizan, y como tú dices, ha pasado tantas guerras documentadas, y pues si hay un genocidio que ha sido tanto estudiado es el Holocausto, y lo vemos desde el punto de vista de mujeres, lo vemos situaciones que se pasaron en los campos de concentración y de exterminio, y que también en Europa del Este sucedieron. Las mujeres son, digamos, este objetivo de los perpetuadores
justamente para destruir, diría yo, la sociedad y debilitar justamente al enemigo. Porque cuando las mujeres son abusadas, cuando las mujeres son utilizadas, quedan como las últimas víctimas al mismo tiempo, porque muchas veces ellas ni siquiera pueden, después de una guerra, volver a sus comunidades y hablar libremente, porque ya están, o sea, es una destrucción total que lo hacen sin que sea física, diría yo, pero que destruye la sociedad y que lo vemos hasta hoy en día, como muy bien lo dijo la señora cónsul de Israel también en sus palabras. Un recuerdo que tengo documentando en Quiché es que y hay fotos de ella en la exposición. Recuerdo que las mujeres querían contarnos sus historias, pero no podían hacerlo enfrente de toda la comunidad. Entonces tuvimos que buscar lugares, cuartitos, para poder aislarlas de la comunidad, y ahí ellas pudieron hablar y contar su historia, porque después la comunidad las puede alejar si lo cuentan enfrente de todos. Pero no solamente alejar, las pueden golpear. Pero yo diría son las primeras víctimas cuando empieza la guerra y son las últimas también, porque aparte de lo que padecieron, luego ellas no pueden justamente hablar libremente porque muchas veces no son aceptadas en sus comunidades, y eso lo vemos específicamente con las mujeres yazidis que fueron utilizadas por el Estado Islámico, y cómo ellas tienen dificultad para volver a sus comunidades porque no son aceptadas. Y las justamente. comunidades las callan, de alguna manera las hacen callar, las hacen no hablar. Nosotros tuvimos mucha fortuna de poder lograr tener testimonios, pero trabajamos en equipo increíble desde la mañana hasta al anochecer, y creo que se logró algo. Vale la pena. Totalmente. ¿Alguna última pregunta que tienen para Rita antes de que cerremos este conversatorio y podamos inaugurar la exposición? Pues Damaris, pasamos al siguiente punto entonces. Sí. En este momento vamos a escuchar a María José Rivas justamente para el cierre de este espacio y para recibir la invitación hacia el lugar de exposición. Solo antes de que pasemos a la inauguración oficial, quisiera pedir una foto oficial con Marco, con Rita, con la señora cónsul, con Lourdes, por favor, con el señor embajador de Costa Rica, con Irene Piedrasanta, por favor, con Carla Escalante, si nos puede acompañar también, y con Flor de María Díaz, para hacer una foto oficial aquí, por favor, enfrente, antes de ir a la apertura. Gracias. A ustedes, por favor, que nos acompañen a la apertura de la sala con la exposición. Rita, por favor. Y también al resto de las personas que nos acompañan, agradecerles estar con nosotros. Y también pueden acompañarnos, por favor, Anaí. Por favor, pueden pasar.